Queridos amigos, iniciamos nuestro programa Ñande Yarañe en el día de hoy. Y antes imploramos la presencia del Señor que abra nuestras mentes, nuestros corazones y entendamos su voluntad de nuestra vida. Rezamos en primer lugar por nuestros gobernantes, electos por el pueblo, por la gente, para responder a las necesidades de la comunidad. Rezamos por la honestidad, rezamos por el servicio y rezamos sobre todo por la generosidad. Y al mismo tiempo elevemos nuestras súplicas por cada una de nuestras familias en el día de hoy. Que el Señor Jesús bendiga nuestros hogares, a papá, a mamá, a los hijos. Y por último rezamos también por todos los agentes de pastoral que están al frente de evangelizar y hacer llegar la palabra de Dios en la construcción del reino de Dios. Iniciamos de esta manera en el día de hoy nuestro programa Ñande Yarañe. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñande Yarañe Antiguo Testamento y como siempre reflexionamos sobre los libros del Antiguo Testamento. Estamos iniciando nuestras reflexiones sobre el capítulo 6, 7, 8 y 9 del libro de los jueces. Aquí tenemos la narración y la historia del juez mayor Gedeón. También aparece el nombre de Abimelech desde el capítulo 9 sobre todo. Nosotros habíamos presentado anteriormente en los cursos anteriores, ustedes pueden mirar a través de YouTube, van a encontrar todos nuestros estudios. La página Ñande Yarañe, Antiguo Testamento, los cursos de 1 horita que hacemos todos los días y entonces van mirando lo que viene antes, ¿verdad? De lo que hoy estamos presentando. Recordemos que el capítulo 9, cuando se presenta aquí a Abimelech, nosotros en realidad estamos presentando nada más y nada menos que a este gran personaje, pero que apunta siempre hacia la cuestión de la monarquía. Después vamos a ver que existen también dos corrientes, o sea, no pensemos que todo es de una forma llana, fácil, porque primero se está hablando de los jueces que intervienen, los jueces que procuran salvar al pueblo, acompañar. Por una parte, algunos dicen, pero estos jueces ya no están respondiendo. Necesitamos a un rey, danos un rey. Eso lo encontraremos mejor después en el libro de Samuel. Pero aquí, como decíamos también, los jueces es un libro intermedio, es decir, aquí tenemos casi como el puente que está pasando de la época tribal, de la época de los jueces y que va pasando hacia la monarquía. De cierta manera también estamos notando que hay como una propaganda, decíamos entre comillas, sobre todo cuando estudiábamos el capítulo 5 de este mismo libro con la cuestión de la poesía, el poema de Débora y Barak en la parte poética, porque el capítulo 5 de este libro nos hablaba todo eso. Parece que hay como una propaganda hacia la unidad tribal, la unidad de estos pueblos, entonces pensando en una monarquía ciertamente. Y todo prácticamente nos va hablando un poco sobre eso. Ahora también se le presenta a Gedeón. Muy bien, vamos a estudiar bien. El 6, el 7 y el 8 nos presenta a un Gedeón muy interesante, pero los versículos 1 al 10 de por sí nos vuelve a presentar, o sea, como introducción, el contexto histórico de nuevo, en que decía que los israelitas hicieron lo que es malo a los ojos de Dios. Esto es siempre leitmotiv, idea central, ¿verdad? Que se repite, es introducción. Este es el contexto histórico.
Ciertamente que cuando el autor sagrado está escribiendo esto, va poniendo antes de cada una de las narraciones. Es interesante, impresionante, ¿verdad? Cómo esta comunidad reflexiona, cómo esta iglesia va pensando y cómo entiende que Dios va actuando también en su propia historia. Lo que nosotros después ya como cristianos entenderemos lo que es la encarnación, ¿verdad? La encarnación es un Dios que se hace presente, entra en nuestra historia, camina con nosotros. Von Rad, en su definición, decíamos varias veces, hemos repetido, pero a mí me gusta mucho volver a insistir en este aspecto, mira toda la Biblia y todo el desarrollo de la Biblia como un elemento único, formado ciertamente por un redactor final, se dice, ¿verdad? Y en este caso estamos hablando de una historia de salvación. Bueno, todo esto es muy interesante, todo esto es lo que nosotros vamos encontrando y vamos proyectando. Ahora hablamos ya de Gedeón como tal, que comienza desde el capítulo 6, del 1 al 24, donde se nos presenta el ángel, ¿verdad?, que se aparece a Gedeón en el terebinto, y luego Gedeón que construye allí un altar para Yahvé. Eso encontramos en el capítulo 6, del 1 al 24. Y entonces el ángel del Señor tocó la carne, los panes. Esto entonces todo lo que Gedeón había hecho, va, se le presenta al ángel, le dice, voy a ir a cocinar si eres verdaderamente, como una prueba que le está pidiendo. El Señor le respondió, quédate en paz, no temas, no morirás. Gedeón, dice en el 24, erigió un altar al Señor y lo llamó el Señor es la paz. Todavía hoy se encuentra ese altar en Ofrá de Abiezer. Bueno, todo esto hemos estudiado, hemos mirado un poco en el curso anterior. Ahora seguimos un poquitito más de lo que es desde el capítulo siempre 6, versículo 25 en adelante, 25 al 32. Gedeón destruye el santuario de Baal en Ofrá, construye un segundo altar y recibe un nombre nuevo, Yerubbaal. Vamos a mirar entonces estas tres características muy interesantes que el autor sagrado, o mejor dicho, esa comunidad, esa iglesia están queriéndonos transmitir. Aquella misma noche, después de la aparición y haber hablado con el ángel, de haber construido el altar, el Señor dijo a Gedeón, toma el novillo de tu padre y otro toro de 7 años. Luego destruirás el altar del Baal que pertenece a tu padre y cortarás el poste sagrado que está junto a él. Después edificarás al Señor tu Dios en la cima de esta altura escarpada un altar bien construido. Entonces tomarás el otro toro y lo ofrecerás en holocausto con la leña del poste sagrado. Gedeón reunió a 10 de sus servidores e hizo lo que el Señor lo había dicho. Pero por temor a su familia y a la gente de la ciudad, en lugar de hacerlo de día, lo hizo durante la noche. A la mañana siguiente, toda la gente vio que el altar de Baal estaba destruido y que habían cortado el poste sagrado que estaba junto a él. Vieron también que un novillo había sido ofrecido en holocausto sobre el altar que acababa de ser edificado. Entonces realiza, obedece, se pone. Siempre hemos dicho que los problemas principales que encontramos en la Biblia, Antiguo Testamento, es la cuestión de la idolatría. Volvemos enseguida con más Ñan de Yarañé, Antiguo Testamento. El agustino recoleto Mariano Gazpio fue misionero en China desde 1924 hasta que en 1952 fue expulsado por el gobierno comunista. Luego fue formador y maestro de novicios durante más de 40 años hasta su muerte. El Papa le ha declarado venerable por sus virtudes heroicas. Mariano Gazpio vivió las misiones de Shenliko o Yushen, perseguido por el gobierno chino. Lo hemos conocido, hemos vivido con él. Y pues hablamos primero de nuestra experiencia de haber convivido con él. Hay frailes que lo tuvieron de maestro de novicios, que lo tuvieron de prior y otros pues de compañero durante muchos años, ¿no?
Yo con frecuencia me levantaba un poco antes que los demás religiosos y me iba al coro de la iglesia de Marcilla, todo oscuras. Y de cuando en cuando aparecía el padre Mariano y ponía a orar. Él no sabía que yo estaba dentro y con frecuencia decía esta frase: Señor, líbrame de mí mismo. Señor, líbrame de mí mismo. Lo decía repetidas veces y con pasión. Hablaba el chino a la perfección y hasta los paganos le llamaban santo. Su experiencia se recoge en las cartas autobiográficas que se han utilizado como archivo de la causa. Él fue en la primera tanda de misioneros y luego los siguientes que llegaban, pues iban a aprender con él. El superior de la misión le mandaba ir a la misión de Gazpio y él los enseñara. Y uno de los primeros misioneros que llegó allí y fue a estudiar con el padre Gazpio, decía: yo había oído que el padre Mariano Gazpio era un santo, pero ahora que estoy conviviendo con él, lo he experimentado. He visto que realmente son santos. Ahora la labor de quienes conocen su misión es hacerla llegar a todo el mundo y predicarla con el ejemplo. Por las mujeres religiosas. La intención de oración del Papa para el mes de febrero es rezar por las religiosas y las laicas consagradas. Y en el videomensaje que la explica, pide a las religiosas y laicas que trabajan como catequistas, teólogas o guías espirituales que planten cara a los abusos de autoridad. Les invito a luchar cuando en algunos casos son injustamente tratadas, incluso dentro de la iglesia, cuando su servicio, que es tan grande, se lo reduce a servidumbre, y a veces por hombres de la iglesia. No es la primera vez que Francisco afronta esta cuestión. En diciembre aconsejó el libro de Salvatore Cernuzio, El velo del silencio, que arroja luz sobre abusos de conciencia y autoridad en comunidades religiosas. Una religiosa me dijo que ella y otras monjas habían llegado a un grado de sumisión tal que sus superiores podían disponer de ellas como quisieran. Es como si la personalidad llega al punto de deconstruirse, en constante subordinación y humillación, hasta el punto que esa persona se anula y quien tiene el poder puede disponer como quiera. Estas situaciones pueden comenzar con pequeños abusos de autoridad, pero si no se abordan, empañan y en ocasiones destruyen las vocaciones a la vida religiosa. Enciende el fuego de tu amor. Jornada eucarística de sanación y liberación con imposición de manos y catequesis bíblica con el reverendo padre Víctor Luis Cabañas, hermana Alicia y Grupo Rey de Reyes. Viernes 4 de febrero de 17:30 a 20 horas en la iglesia San Antonio de Padua en Lambaré, San Andrés, entre José Verges y Saturio Ríos. Aporte Proyecto TV, 20.000 guaraníes. Contactos al 0981 50 50 36, 0983 50 50 61. Confesión, bendición de sacramentales, bendición de cirios y la garganta. Niños, les invito a participar de nuestra catequesis de todos los días, Aprendiendo con Jesús. Desde las 18 horas nos encontramos por YouTube. No se olviden, queridos niños, que Jesús a través de su palabra nos enseña tantas cosas lindas. Y ustedes no se olviden de suscribirse y de activar la campanita. Nos vemos allí, queridos niños, Aprendiendo con Jesús. Queridos amigos, les invito a todos a participar de los cursos bíblicos Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. A través de YouTube, visite nuestra biblioteca virtual Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. Y les invito a todos a suscribirse y a activar la campanita. Nos vemos allí, Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. Queridos amigos de Ñande Yarañe, les informamos que la misa diaria cambia a las 6 de la mañana. Todos están invitados a participar a través de los medios de comunicación.
Les invito a participar de nuestro programa Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Nos encontramos todos los domingos a las 15 horas por YouTube. Allí participamos y encontramos a jóvenes venidos de distintas latitudes de nuestro país con sus ideales, con sus proyectos, con sus actividades, con sus esperanzas y principalmente con sus testimonios de vida. Les invito a acompañarnos todos los domingos por YouTube, Jóvenes para los Jóvenes en Familia. ¿Qué, cuántos y cuáles son los dogmas de la Iglesia Católica? Entendemos por dogma una verdad que pertenece al campo de la fe o de la moral que ha sido revelada por Dios, ciertamente, y que es transmitida desde los apóstoles ya a través de la Escritura, ya a través de la tradición de la Iglesia, es decir, de la comunidad, y que es siempre propuesta por la Iglesia para su aceptación por parte de los fieles. Brevemente, digamos, ¿qué es el dogma? Puede ser definido como una verdad revelada, definida por la Iglesia, es decir, definida por la Iglesia. Las revelaciones privadas no constituyen dogma y algunos teólogos bíblicos incluso limitan la palabra definida a doctrinas fijadas solemnemente por el Papa o por un concilio general también. Mientras que una verdad revelada se convierte en dogma aun cuando sea propuesta por la Iglesia por medio de su magisterio ordinario o también por su oficio de enseñar. Recordemos que la Iglesia es maestra y entonces tiene esta característica tan importante de enseñar. Ahora, el concepto de dogma abarca una doble relación con la revelación divina y con la enseñanza autorizada de la Iglesia. Por ello, un dogma es una verdad absoluta, definitiva, inmutable, infalible, irrevocable, incuestionable y absolutamente segura también, sobre la cual no puede flotar ninguna duda. Una vez proclamado solemnemente, ningún dogma puede ser derogado o negado, ni por el Papa, ni por decisión conciliar. Por eso los dogmas constituyen la base inalterable de toda la doctrina católica. Y cualquier católico está obligado a adherirse a ella. Aceptar y creer en los dogmas es una manera irrevocable. La Iglesia Católica proclama la existencia de muchos dogmas. Dogmas siendo 44 el número de sus principales dogmas. Ellos están subdivididos en 8 categorías diferentes. Los dogmas sobre Dios, los dogmas sobre Jesucristo, los dogmas sobre la creación del mundo, los dogmas sobre el ser humano, los dogmas marianos, los dogmas sobre el Papa y la Iglesia, los dogmas sobre los sacramentos y los dogmas sobre las últimas cosas. Soy el Padre Víctor Luis Cabañas. Nos vemos a través de nuestras redes, Facebook, Instagram, YouTube. Y no se olviden de activar la campanita. Nos vemos allí. Queridos amigos, seguimos con Ñandeyarañe e Antiguo Testamento y estamos reflexionando sobre este maravilloso libro, el libro de los jueces. Estamos mirando aquí principalmente a nuestro personaje que es Gedeón. Estamos mirando la segunda partecita que es la destrucción. Gedeón que destruye el santuario de Baal en Ofrá y construye un segundo altar. Entonces él lo hace, dice a la noche, o sea que va mirando todos los detalles, ¿verdad? El autor sagrado en su narración, como para hacerlo más verosímil, es decir, creíble.
todo lo que está sucediendo, ¿verdad? Porque aquí la preocupación del autor sagrado es transmitir su mensaje. El mensaje que debe ser asumido, que debe ser entendido y luego que debe llevarse a la práctica. Entonces aquí volvemos a mirar cuando está diciendo, vieron también que un novillo había sido ofrecido en holocausto sobre el altar que acababa de ser edificado. Entonces se preguntaron, ¿quién habrá hecho esto? Después de averiguarlo, supieron que había sido Gedeón, el hijo de Joás. Enseguida dijeron a Joás, trae aquí a tu hijo, él debe morir, porque ha derribado el altar de Baal y ha cortado el poste sagrado que está junto a él. Pero Joás respondió a los que estaban delante de él, ¿acaso a ustedes les corresponde defender a Baal? ¿Son ustedes los que tienen que salvarlo? Si Baal es Dios, que se defienda solo, ya que Gedeón derribó su altar. El que pretenda defenderlo morirá antes de amanecer. Por eso, a partir de ese momento, Gedeón se llamó Yerub-Baal, porque decían que Baal se defienda de él, ya que él derribó su altar. Bueno, eso es lo que encontramos aquí, ¿verdad? Hasta el versículo 32. Y él construye un segundo altar entonces, y se le cambia el nombre. Ya no es más Gedeón, sino que es aquel que recibe el nombre de Yerub-Baal, porque dice, él fue el que destruyó el altar de Baal, y que se defienda. Si es verdaderamente Dios, tiene que defenderse solo. ¿Por qué ustedes le van a defender? Él se tiene que defender. Muy bien, después del 36 al 40 tenemos Gedeón que llama a las armas contra los madianitas, amalecitas y los de Oriente. Los versículos 33-35, y como confirmación de su misión recibe el doble signo del vellón, del 36 al 40. Entonces nos dice desde el versículo 33, que es el preparativo ya, un preparativo para el combate. Todo Madián, Amalek y los orientales se reunieron de común acuerdo, cruzaron el Jordán y acamparon a la llanura de Israel. Entonces el Espíritu del Señor descendió sobre Gedeón. Él tocó la trompeta y los de Abiezer se reunieron detrás de él. Envió mensajeros por todo el territorio de Manasés y ellos también se le unieron. Lo mismo hizo en Asher, en Zabulón, en Neftalí, y todos ellos acudieron al encuentro. Gedeón dijo a Dios, aquí ya estamos entrando en los versículos 36 en adelante, que viene a ser entonces la confirmación de su misión y recibe el doble signo del vellón. Gedeón dijo a Dios, si realmente vas a salvar a Israel por mi intermedio, como lo has prometido, concédeme esto. Yo voy a tender un vellón de lana sobre la era. Si cae rocío solamente sobre el vellón y todo el resto queda seco, sabré que tú salvarás a Israel por mi intermedio, como lo has dicho. Así sucedió. Gedeón se levantó de madrugada, exprimió el vellón para sacarle el rocío y llenó con él una copa de agua. Imagínense. O sea que verdaderamente el Señor ahí le cumplió, le hizo, ¿verdad? Después dijo a Dios, no te enojes conmigo si me atrevo a hablarte nuevamente. Quisiera hacer otra prueba con el vellón, que solo el vellón quede seco y todo el suelo se cubra de rocío. Así lo hizo Dios aquella noche. Solo el vellón quedó seco, mientras que el suelo estaba cubierto de rocío. Bueno, estos son entonces los elementos, ¿verdad?, bien folclóricos, cómo Dios actúa, ¿verdad?, cómo Dios responde también, pero cuando hay una predisposición, en este caso es del mismo Gedeón. La segunda partecita nos va a hablar ya ahora de la campaña, es decir, la guerra, la campaña de Gedeón en el oeste del Jordán. Todo el capítulo 7 hasta el capítulo 8, versículo 3, nosotros encontramos la campaña de Gedeón en el oeste del Jordán. En primer lugar, vamos a encontrar que
Las órdenes son de Yahvé. Es decir, todo lo que vamos a hacer está bajo las órdenes de Yahvé. Solo se mantienen 300 hombres en el ejército tribal de Gedeón, porque justamente el Señor querrá una selección. ¿Pero por qué? Y las órdenes van de Dios, y Dios quiere decirle y quiere mostrarle, no hay el Superman, ¿verdad? Esto es muy interesante. En el Antiguo Testamento se insiste mucho, ¿verdad? El accionar de Dios. Y por eso que también muchas veces, ¿verdad?, a nosotros nos confunde mucho, ¿verdad? Porque el que toma literalmente la Biblia lo encuentra muchas veces que es Dios, ¿verdad?, el que hace, Dios mismo el que hace, Dios hace. Como una cuestión que nosotros, si no entendemos bien piña en su Biblia, nosotros pensamos que es una cuestión literal, que hay que leer así como está, ¿verdad? Y no entendemos que esta es una forma, ¿verdad?, de expresar que es la acción de Dios que está presente verdaderamente en el accionar del hombre, es decir, en nuestra historia. Entonces aquí encontramos las órdenes de Yahvé. Él le pide solamente 300 hombres en el ejército tribal de Gedeón que van a comenzar a luchar. Luego tenemos a Yahvé que ofrece entonces a Gedeón presagios de victoria. Ya le ofrece y le dice cuáles son estos elementos importantes, ¿verdad?, que te hacen entender que vas a llegar a la victoria. Son los presagios de victoria. Volvemos enseguida con Mañana de Yarañe en Antiguo Testamento. Amigos de Ñande Yarañé, les invito a participar todos los días de la Santa Eucaristía a las 6 de la mañana por nuestra plataforma YouTube, Ñande Yarañé. Vamos a escuchar la palabra de Dios y fortalecernos con el mensaje de amor del Señor. Vamos a renovar nuestra vida y sobre todo vamos a caminar con el cuerpo y la sangre de Jesús que nos alimenta. Les invito a suscribirse y a activar la campanita. Ñande Yarañé YouTube. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, ¿quieren conocer los libros del Nuevo Testamento? Les invito a través de nuestra biblioteca digital por YouTube, Ñande Yarañé Nuevo Testamento. Ya hemos desarrollado los libros de San Marcos, San Mateo y ahora estamos comenzando el libro de San Lucas. Les invito a suscribirse y a activar la campanita. Nos vemos allí. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Biografía del siervo de Dios, Padre Julio César Duarte Ortellado. Hijo de don Simón Duarte Jiménez y doña Juana Bautista Ortellado Espínola. Nace en Caazapá el 12 de abril de 1906 a las 3 de la tarde, un jueves santo. Julio César fue bautizado por el presbítero Guillermo Díaz el 10 de agosto de 1906 en la parroquia iglesia de San Pablo de Caazapá. Creció en una ciudad que era centro de las actividades evangelizadoras de los padres franciscanos. Al crecer, Julio César asistía a la catequesis, reunía en su domicilio a los niños de su edad y en su patio utilizaba de púlpito un barril para repetir las homilías del domingo. A los 14 años ingresó al Seminario Conciliar de Asunción
y en 1921 sale de Caazapá. A los 20 años, y con un telegrama del vicario general del arzobispado, Monseñor Dr. Hermenegildo Roa, dio permiso al padre Julio para concluir sus estudios en el Pontificio Colegio Pío Latinoamericano. En 1929 fue ordenado sacerdote por el Papa San Pío X, el día de Cristo Rey, y un día antes del cumpleaños de su padre don Simón. En una de las cartas a sus padres, rememoraba los días en los que, de chiquito, usaba el sobretodo de su papá para celebrar la misa y confesar. En la misma, daba gracias a Dios por haber llegado hasta su ordenación. Luego de una gira por Europa, regresó al Paraguay en uno de los cañoneros El Humaitá, y había sido nombrado capellán de 2 embarcaciones importantes durante la Guerra del Chaco. Durante 1931 fue designado vicario cooperador de la parroquia de la Encarnación. El 7 de diciembre fue nombrado teniente cura de la Iglesia Metropolitana y capellán de la Casa del Buen Pastor. En 1932 fue nombrado teniente cura de Caazapá y sus excusadurías, cura párroco de Ubucuí y excusador de Cucuó, también de Buyapeú. Nombramientos recibidos por su obispo diocesano Dr. Agustín Rodríguez. Por último recibe el nombramiento de cura párroco de la parroquia de Villarrica. El amor y familiaridad, la Eucaristía era el tema preferido de sus enseñanzas y predicaciones. Se destacaba en su personalidad una pureza de vida, humildad y profunda caridad. Llevó una vida de austeridades voluntarias, de abnegaciones sin límites y de desprendimiento absoluto de todo lo material y terreno. El padre Julio impulsó la construcción del hospital de Ubucuí en 1936, resolvió adquirir una casa parroquial y luego construyó el Hogar San José. En 1941 gestionó la visita de las Hijas de la Misericordia de la Tercera Orden de San Francisco. Además, en compañía de la comunidad, inició la construcción de la iglesia de Ubucuí y acompañó también con la construcción de los templos de Cucuó y Buyapeú. También asumió la presidencia de la Comisión de Fomento y Trabajo de Ubucuí y la reparación del camino de Quindú a Ubucuí. El 4 de julio de 1943, a los 37 años de edad, el padre Julio falleció debido a la enfermedad de tifus. Los restos del padre Julio fueron depositados en la iglesia de Ubucuí. En el 2020, el Monseñor Celestino Ocampo anunciaba la apertura canónica de la causa de beatificación del siervo de Dios Padre Julio César Duarte Ortellado. Una comisión estudiará los aspectos de la vida del siervo de Dios. Queridos amigos, seguimos con Ñandi Yarañe en Antiguo Testamento y estamos reflexionando sobre el libro de los jueces. Estamos aquí con los capítulos 6, 7, 8 y 9 del libro de los jueces sobre la historia de Gedeón. Capítulo 9, especialmente Abimelech. Ya sabemos estas dos tendencias, digamos, de cierta manera. Estamos hablando de los jueces, Gedeón, los jueces, ahora estamos hablando de la vocación, cómo se manifiesta, cómo él pide esta señal también a Dios. O sea, todo lo que es la organización o la estructura, podamos decir de cierta manera, estructural de una tribu, de lo que significa todavía una relación muy familiar, muy de clan, muy tribal. Esto es lo que se ve un poco cuando hablamos, sobre todo, entre comillas, de los jueces, ¿verdad? Entonces, los jueces son los líderes que están al frente de la comunidad, que en cierto momento, aquí por lo menos se nos narran, accionan, ¿verdad?, a favor del pueblo. Pero ahora seguimos encontrando, ¿verdad?, porque los jueces realizan su accionar. Ahora mismo estamos leyendo de Gedeón, pero después al final termina ya en el capítulo 8, en el 33 en adelante. Después de la muerte de Gedeón, los israelitas volvieron a prostituirse ante los Baales y tomaron como dios a Baal-Berit. Bueno, o sea, el autor sagrado con esta idea principal, leitmotiv, ¿verdad? Leitmotiv quiere decir esa repetición continua.
Leitmotiv significa entonces omiki peñana punto gubina, omiki peñana camina, yikwa mi hangwa, añantende hangwamba, evaloikoahin. Es decir, son los altibajos, quieren decir. Al final de cuentas, upeahin. Ciertas repeticiones o leitmotiv serían como los altibajos. Oiko, doikoi, oiko, doikoi, como en forma intermitente. Porque de repente Israel es liberado, Israel está bien, Israel está cerca del Señor. A ver, Omano Gedeón, o Yeguma la tapebaire. Bueno, y por eso ahora nos damos cuenta. La primera parte es un poco como la liberación, la lucha, el empeño de un juez. Pero en el 9 después vamos a estudiarlo con calma, solamente hago como una pequeña introducción así rápida o una mención. Vamos a ver de Abimelech. Entonces, mi padre es rey, mi padre es rey. Hay una tendencia entonces como una búsqueda a ver si alguien va a solucionar estos problemas. Dice, tú con la gente pesa la altibajo siempre. Y me de ya, y media, etcétera, sino que hay que buscar por lo menos un equilibrio lo máximo que se pueda. Sino que en una forma bien ordenada, en una forma bien del seguimiento del Señor, ¿verdad? O sea, tenemos que seguir, tenemos que empeñarnos y tenemos que conocer para eso. Y por eso, aquí en el capítulo 7, 1, 8 nos está diciendo que es Yahvé mismo, ¿verdad?, el que organiza. Yahvé mismo, entonces, el que le va a pedir también a Gedeón quiénes son los hombres que van a luchar. Entonces estamos en la campaña de Gedeón en el oeste del Jordán. Primero, a la mañana siguiente, dice Yerubbaal, es decir, Gedeón, se levantó de madrugada con la gente que lo acompañaba y acamparon en En-Jarod. Madián había acampado más al norte, al pie de la colina de Moré, sobre el valle. Entonces el Señor dijo a Gedeón, la gente que te acompaña es demasiado numerosa para que yo ponga a Madián en tus manos. No quiero que Israel se gloríe a expensas mías, diciendo, es mi mano la que me salvó. Por eso, proclama a oídos del pueblo, el que tenga miedo o tiemble, que se vuelva. Así Gedeón los puso a prueba, y 22.000 hombres se volvieron, quedando solo 10.000. 22.000 modelos que ya, aupitante manique, pues ya de yara oye cayó. Entonces el que tenga miedo, ni oí pe dice, pe pitama vender ovejas, 22.000 que está ahí. Luego el Señor dijo a Gedeón, hay todavía demasiada gente. Ordénales que bajen hasta el borde del agua y allí te los pondré a prueba. Irán contigo solamente los que yo te indique, los otros no te acompañarán. Gedeón hizo que la gente bajara hasta el agua. Y el Señor le dijo, a todos los que beban con la lengua, como lamen los perros, los pondrás de un lado, y a todos los que se arrodillan para beber, los pondrás del otro. Los que lamieron el agua llevándosela a la boca fueron 300. El resto de la tropa, en cambio, se arrodilló para beber. El Señor dijo a Gedeón, yo los voy a salvar con estos 300 hombres y pondré a Madián en tus manos. Que el grueso de la tropa regrese cada uno a su casa. Los 300 hombres recogieron los cántaros de toda la tropa y también sus trompetas, mientras Gedeón despedía a los otros israelitas, quedándose solo con esos 300. El campamento de Madián estaba en el valle, debajo del suyo. Queridos amigos, esta es entonces una historia muy interesante, como el Señor le dice, ñeñora y nota, pero te dijo y dice, pero ya se cata bebé, se la ñora y nota. Entonces yo necesito solamente de eso ahí, y le va dando signos. Esos que lamen, dice el agua, beben, pero entonces a eso lo vas a elegir. Y todo lo que son medio fifi, y ahí ya oñesu y mi bebé, o más pobre que todo aquello, mira, jógame. Entonces vamos a tener, porque soy yo el que va a luchar. Volvemos enseguida con más de Yarañe Antiguo Testamento.
Enciende el fuego de tu amor. Jornada Eucarística de Sanación y Liberación con imposición de manos y catequesis bíblica con el Reverendo Padre Víctor Luis Cabañas, Hermana Alicia y Grupo Rey de Reyes. Viernes 4 de febrero de 17:30 a 20 horas en la Iglesia San Antonio de Padua en Lambaré, San Andrés, entre José Verges y Saturio Ríos. Aporte Proyecto TV, 20.000 guaraníes. Contactos al 0981 50 50 36, 0983 50 50 61. Confesión, bendición de sacramentales, bendición de cirios y la garganta. Les invito a participar de nuestro programa Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Nos encontramos todos los domingos a las 15 horas por YouTube. Allí participamos y encontramos a jóvenes venidos de distintas latitudes de nuestro país con sus ideales, con sus proyectos, con sus actividades, con sus esperanzas y principalmente con sus testimonios de vida. Les invito a acompañarnos todos los domingos por YouTube, Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Niños, les invito a participar de nuestra catequesis de todos los días, Aprendiendo con Jesús. Desde las 18 horas nos encontramos por YouTube. No se olviden, queridos niños, que Jesús a través de su palabra nos enseña tantas cosas lindas. Y ustedes no se olviden de suscribirse y de activar la campanita. Nos vemos allí, queridos niños, Aprendiendo con Jesús. Queridos amigos de Ñandeyara Ñe'e, les informamos que la misa diaria cambia a las 6 de la mañana. Todos están invitados a participar a través de los medios de comunicación. Queridos amigos, les invito a todos a participar de los cursos bíblicos Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento. A través de YouTube, visite nuestra biblioteca virtual Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento. Y les invito a todos a suscribirse y a activar la campanita. Nos vemos allí, Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento. Queridos amigos, estamos iniciando nuestra jornada con la palabra del Señor y hoy viene a nuestro encuentro a través del libro del Eclesiástico. Estamos leyendo Leitmotiv Idea Central desde el capítulo 47, versículo 2 al 13. De todo corazón amó David a su Creador, entonando salmos cada día. Como la grasa es lo mejor del sacrificio, así David es el mejor de Israel. Jugaba con leones como con cabritos y con osos como con cocodrilos. Siendo un muchacho mató a un gigante, removiendo la afrenta del pueblo cuando su mano hizo girar la onda y derribó al orgulloso de Goliat. Invocó al Dios Altísimo, quien hizo fuerte su diestra para eliminar al hombre aguerrido y restaurar el honor de su pueblo. Por eso le cantaban las mozas alabándole por sus 10.000. Ya coronado peleó y derrotó a sus enemigos vecinos, derrotó a los filisteos hostiles, quebrantando su poder hasta hoy. De todas sus empresas daba gracias, alabando la gloria del Dios Altísimo de todo corazón. Y así entonces el libro del Eclesiástico que alaba, ensalza el nombre de David. Pero y pone de vengo a mí porque este libro hace una síntesis de toda la Biblia. La ñande se nos lleva la yayuhua en la palabra de Dios como síntesis, ave, pebe yayuhuta, en el libro del Eclesiástico, porque nos pone a los principales personajes dentro de nuestra historia de salvación. Y lo importante es aquí, cuando nos presenta al rey David, pero
desde su comienzo, desde mitaí, como decimos nosotros. Opeai poná porque siempre escuchando la voz del Señor, el querer de Dios, la voluntad de Dios, haciendo lo que el Señor justamente le estaba pidiendo. Y ahí viene la fuerza de Dios, porque Dios oye, fortalece, acompaña y da la victoria a todos aquellos que escuchan su voz y que le obedecen. De este libro del Eclesiástico nos va narrando y nos va contando cómo se ha comportado David con Dios. Y por eso con estas hazañas que nos va narrando, va ensalzando el nombre de David, nosotros, queridos amigos, queridos hermanos, podemos entender esa gloria y esa gracia que Dios nos regala cuando escuchamos, es decir, cuando obedecemos la voz del Señor. Y que la bendición de Dios descienda sobre todos ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Saber de ti. Te doy mi corazón sincero para gritar sin miedo lo hermoso que es tu amor. Tendré mis manos sin cansancio, tu historia entre mis labios y fuerza en la oración. Llévame donde los hombres necesiten tus palabras, necesiten ganas de vivir. Donde falte la esperanza, donde falte la alegría, simplemente por no saber de ti. Por no saber de ti. Por no saber de ti. Y así en marcha iré cantando, por pueblos predicando tu grandeza, Señor. Señor, tengo alma misionera, condúceme a la tierra que tenga sed de Dios. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe y Antiguo Testamento. Estamos reflexionando sobre el libro de
los jueces. Y estamos hablando sobre todo del capítulo 6, 7 y 8. Aquí la historia de Gedeón es muy interesante, ¿verdad? Lo que se nos va presentando y lo que se nos va narrando. Ahora estamos hablando de la campaña de Gedeón en el oeste del Jordán. Primero, bajo las órdenes de Yahvé. Los que van a luchar tienen que ir bajo las órdenes de Yahvé. Solo se mantienen 300 hombres en el ejército tribal de Gedeón y con ellos vamos a luchar. Y eso va entonces del 1 hasta el 8. Después, Yahvé ofrece entonces a Gedeón presagios de victoria. Vamos a ver entonces cuáles son estos presagios de victoria. El año de Yara, entonces, cuando es bueno, pelle ya pota, a pelle ya ata, ya en donde ata, la año de enemigo. Capítulo 7, del 9 al 15. Aquella noche, el Señor dijo a Gedeón: baja ahora mismo contra el campamento de Madián, porque le he puesto en tus manos. Si tienes miedo de atacar, baja tú primero con tu servidor Purá y escucha lo que dicen. Así tendrás valor y atacarás el campamento. Gedeón bajó acompañado de Purá su servidor hasta el extremo del campamento donde estaban los puestos de guardia. Madián, Amalek y todos los orientales que habían irrumpido en el valle eran numerosos como langostas y sus camellos eran incontables como la arena de la playa. Cuando llegó Gedeón, oyó que un hombre le estaba contando un sueño a su compañero. Tuvo un sueño, le decía. Vi que una galleta de cebada venía rodando por el campamento de Madián. Al llegar a una carpa, chocó contra ella y la volteó, de manera que la carpa cayó por tierra. Su compañero le respondió: esto no significa otra cosa que la espada de Gedeón, hijo de Joás, el hombre de Israel. Dios ha puesto en sus manos a Madián y todo su campamento. Cuando Gedeón oyó el relato del sueño y su interpretación, se postró para adorar. Luego regresó al campamento de Israel y dijo: arriba, el Señor ha puesto en manos de ustedes el campamento de Madián. Qué interesante. Entonces, aquí Yahvé que ofrece a Gedeón presagios de victoria. Y esto entonces, se dan cuenta toda la narración, ella te quiere asegurar, te quiere decir verdaderamente el Señor está contigo, verdaderamente el Señor te dará esa victoria. Eso lo encontramos aquí. ¿Verdad? Los centinelas que están ahí, los enemigos, y estaban hablando y diciendo: mira, eso es lo que he soñado. Eso es presagio verdaderamente de que ellos se nos vienen encima. Y luego sigue un ataque sorpresa contra el campamento de Madián. Los versículos 16 al 22, que se prolonga en la persecución. Después 23 hasta el 25. Gedeón entonces dividió a los 300 hombres en 3 cuerpos. Distribuyó entre ellos trompetas y cántaros vacíos, con antorchas dentro de los cántaros. Después dijo: fíjense bien en lo que yo hago y hagan ustedes lo mismo. Cuando llegue al extremo del campamento, hagan lo mismo que yo. Yo y todos mis compañeros tocaremos las trompetas. Entonces también ustedes tocarán las trompetas alrededor del campamento. Y gritarán: por el Señor y por Gedeón. Gedeón y los 100 hombres que lo acompañaban llegaron al extremo del campamento al comienzo de la guardia de la medianoche. Cuando se acababa de hacer el relevo de los centinelas, ellos tocaron las trompetas y rompieron los cántaros que llevaban en la mano. Los 3 cuerpos de la tropa hicieron lo mismo. Tenían las antorchas en la mano izquierda y con la derecha tocaban la trompeta. Y todos gritaban: por el Señor y Gedeón. Cada uno permanecía quieto en su respectivo lugar alrededor del campamento. Entonces se despertó todo el campamento y se dieron a la fuga lanzando alaridos. Mientras los 300 hombres tocaban las trompetas, y el Señor hizo que en todo el campamento volvieran la espada
unos contra otros. Qué interesante, ¿verdad? Entonces aquí es la situación, ¿verdad? Que están volviendo unos contra otros. O sea, Gedeón ni acuerdo viendo hoy yucan hoy ¿verdad? Sino que ellos mismos oye confundipaibe. Entonces se están poniendo unos contra otros. Ellos mismos entonces están luchando entre sí, ¿verdad? Del mismo campamento de Madián. Y por lo tanto nos va diciendo esta historia. Qué interesante, ¿verdad? Y así, mientras los 300 hombres tocaban las trompetas, el Señor hizo que en todo el campamento volviera la espada. Esa espada, uno que le mataba al otro, y eran los de Madián, ¿verdad? La tropa huyó hasta Bet-Sitá, hacia Sartán, hasta la orilla de Abel Mejolá frente a Tabat. Entonces se reunieron los hombres de Israel procedientes de Neftalí, de Asher y de todo Manasés, y persiguieron a Madián. Gedeón envió mensajeros por toda la montaña de Efraín para que dijeran: bajen al encuentro de Madián y ocupen antes que ellos los vados hasta Bet-Bará y el Jordán. Los hombres de Efraín se reunieron y ocuparon los vados hasta Bet-Bará y el Jordán. Así tomaron prisioneros a los dos jefes madianitas, Oreb y Zeeb. Al primero lo mataron en la peña de Oreb y al segundo en el lagar de Zeeb. Luego de perseguir a Madián, presentaron a Gedeón, que estaba al otro lado del Jordán, las cabezas de Oreb y Zeeb. Entonces, esta es la historia, ¿verdad?, que nos está contando aquí, que nos está narrando. Viene toda esa persecución, se prolonga, ¿verdad?, esa victoria que se va realizando y, por lo tanto, esos presagios que eran anteriormente, que ellos habían escuchado, que habían interpretado de los sueños, ahora se están haciendo realidad. Y luego nosotros tenemos, ¿verdad?, cómo va a continuar en el capítulo 8, del 1 al 3. Después de la victoria, Efraín se queja de no haber sido convocado para el combate. Esto lo tenemos entonces en el capítulo siguiente, ¿verdad?, capítulo 8, que va del 1 al 3. La gente de Efraín dijo a Gedeón: ¿qué nos has hecho? ¿Por qué no nos llamaste cuando fuiste a combatir contra Madián? Y se lo reprocharon violentamente. Pero él le respondió: ¿qué hice yo comparado con lo que hicieron ustedes? Un solo racimo de Efraín vale más que toda la vendimia de Abiezer. Dios puso en manos de ustedes a los jefes de Madián, Oreb y Zeeb. Comparado con esto, ¿qué he logrado hacer yo? Después que les dijo estas palabras, se calmó la animosidad contra ellos. Entonces aquí, ¿quién es? Dios. Dios puso en manos de ustedes a los jefes de Madián. Es Dios entonces. ¿Por qué ustedes se están quejando? Pero en fin, esto entonces es lo que nos va diciendo, son elementos muy importantes para decir también que todos, ¿verdad?, que decíamos anteriormente, estábamos llamados a la unidad. Y entonces por eso es que Benjamín, ¿verdad?, se pone también a reflexionar en este aspecto y está pensando, ¿verdad?, está queriendo también él participar y está diciendo por eso, porque nosotros también queríamos ir, nosotros también queríamos acompañar. Pero entonces, para calmar, dice, esa animosidad, o esa callerillo, ¿saben qué? Guárdense nomás ustedes, por ahora, ¿verdad? Lo importante es vivir en esa unidad. ¿Saben por qué? Porque el que luchó y el que venció verdaderamente aquí fue Yahvé. Él fue quien puso en manos de ustedes a todos sus enemigos. Queridos amigos, qué interesante esta historia. Seguiremos reflexionando, seguiremos mirando un poquitito más esta teología que nos tiene que ayudar a nosotros también a seguir, ¿verdad?, aprendiendo, a seguir comprometiéndonos más también con todo lo que vamos aprendiendo y escuchando desde la palabra de Dios. Y ahora me despido de ustedes y les dejo la bendición del Señor, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima con más Ñande Yarañe Antiguo Testamento.
Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja.